de audio, sí vamos a compartir las entrevistas, parte de las entrevistas, a través de las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, que pronto lo vamos a inaugurar, de Estación Luz FM. Por ahora lo tenemos ahí en stand-by para que en cualquier momento aparezca y ustedes puedan ver los contenidos, las entrevistas, los momentos, los bloques especiales. Ayer inició Andrés Alvarado su primer programa, arrancó con ADN Positivo, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, lo vas a escuchar todos los viernes, y los abuelos la rompieron ayer, estuvieron hablando de la fe, después estuvieron, no sé, lo que sí Andrés estaba con que quería buñuelos, al tipo le interesaban solamente los buñuelos, vieron que a Andrés, a él le interesa comer. Después lo demás es todo secundario. Bueno, Andrés, tenés que ser, lo principal en tu vida es ser influencer de tus hijos y después los buñuelos. Lo que aprendimos recién con Ale John. Bueno, arrancó con ADN Positivo. Yo les invito a que lo puedan escuchar todos los sábados, los viernes digo, de 18 a 21. En la previa de las vigilias, que ayer tuvo una reunión especial, la vigilia se orientó hacia otro lugar con visita de varios pastores que estuvieron reunidos ayer mismo viernes en una reunión muy especial que se dio aquí en el Ministerio Vida y Paz. Los agraciados, digamos de esa forma, que estuvieron ayer en la reunión pudieron vivir un momento muy, muy, muy especial con pastores, especialmente, ¿no?, con Sandro De Poli, que contó su testimonio de haber sido cartonero a terminar siendo un empresario hoy en día. Para ponerlos en contexto, ayer se dio una reunión especial en el Ministerio Vida y Paz, en lo que fue desde las 9 de la mañana, se llamó Desarrollo de Diseños para una Nueva Argentina, un día de reflexión nacional de grupos de trabajo con diferentes pastores, organizado por la Mesa Federal de Pastores y Líderes. Ahora cambiando de tema, estamos en este momento ya como para iniciar nuestra segunda columna del día de hoy. Es Melisa Lucero quien está con nosotros. Ella es coach ontológico, también es madre, nos va a hablar de crianza respetuosa, de crianza consciente, para con los niños obviamente, y también vamos a hablar de cuestiones que están relacionadas al propósito de nuestra vida, entre algunos de los temas. Ella lo va a presentar ahora y lo va a hablar, por supuesto, del todo bien. Ella es otra de nuestras columnistas, la vamos a tener nosotros con nosotros, digo que valga la redundancia, lo vamos a tener aquí en nuestro programa, también como Ale, en algunos de los momentos importantes. Esto no quiere decir que la semana que viene las vamos a tener nuevamente a Ale y a Melisa. No, la semana que viene, por ejemplo, vamos a tener a Yamil, que nos va a traer temas de salud, y vamos a tener a Ricardo Yagüe, que nos va a hablar de economía. Totalmente diferente a lo que hoy estamos tratando. Al otro sábado, por ejemplo, te anticipo, vamos a tener a Gisela Ochoa y a Adrián Díaz, que nos van a estar hablando de alabanza, de música, de justamente algo que está relacionado con el propósito del Señor en sus vidas, de su matrimonio joven, ¿no?, y de un montón de cuestiones que están relacionadas a la música que nosotros damos al Señor, alabanza, adoración, obviamente. Y también ese mismo día vamos a estar con niños, con pequeños, con su relación con la Biblia, con su relación con Dios, con Violeta, que nos va a estar justamente haciendo la compañía, y vamos a estar hablando de partes un poco más ya cercanas a lo bíblico, pero con pequeños, con niños de 6, 7, 8, 9, 10 años, cómo lo ven ellos y cómo se acercan, por supuesto, al Señor. Imagínense la variedad que tenemos de aquí en adelante. Después tenemos psicología con María Inés Martínez, vamos a tener cuestiones relacionadas al adulto mayor, luminares, cada área va a tener su espacio en este programa que le hemos llamado Buenas Noticias Weekend, porque realmente son buenas noticias. Melisa, bienvenida a este programa. Melisa es mi esposa, además, para aquellos que quizás no lo conozcan, para que vean quizás la confianza que vamos a tener en la charla. Va un poquito más allá de lo demás. Meli, gracias. Eso. Es la primera vez que te entrevisto. Sí, yo nerviosa porque como les decía recién, hace mucho que no estoy acá y 20 años más o menos. Que mi esposo me entreviste es como raro, ¿no? Es extraño. Charlamos siempre en casa, pero acá con un micrófono y con toda la cosa es como que raro. Pero bueno, feliz de estar acá. Gracias, gracias por venir. Bueno, coaching ontológico, crianza respetuosa, consciente, propósito. Las segundas no son poca cosa, ¿no? Pero el tema del coaching es como que se habla mucho, pero quizás no tenemos, y muchos deben estar escuchando en este momento, específicamente para qué se dedica y específicamente qué podemos hacer con eso o qué cosas no podemos hacer. Exactamente, el otro día pensaba justamente en esto, ¿no? Una palabra bastante, si se puede decir, trillada para usar una palabra que lo defina últimamente, como que se escucha por todos lados, el coach, el coaching, qué sé yo,
pero cuando la gente muchas veces me escribe o pide sesiones, me dicen, hola, ¿está la psicóloga? Y sí, no soy la psicóloga, pero soy coach, ¿sí? La gente no sabe qué es el coaching ontológico o qué es lo que es el coaching, ¿sí? Se confunde, se malinterpreta muchas veces. Entonces, hoy creo que estamos acá para decir, bueno, ¿qué es el coaching? En mi caso es coaching ontológico, hay diferentes tipos de coaching, pero en el caso del coaching ontológico es una técnica que nos permite revisar, transformar, desarrollar, entre tantas cosas, ¿no? Y optimizar la manera en la que somos, ¿sí? En el mundo, en la que somos en el mundo, y cuestionarnos la forma en la que actuamos. Lo tengo anotado porque para mí es un proceso transformacional. Si lo tengo que decir en 2 palabras, es un proceso transformacional. Es algo que viene a hacerme ver mis luces y mis sombras. Viene si decido comenzar un proceso de coaching, viene a decir, bueno, ¿qué tengo adentro mío? ¿Qué potencial es el que hay adentro mío que a veces no sé que tengo? Y que con esto, con el coach de por medio, que es una persona que te va a acompañar en ese proceso de descubrimiento, vas a poder encontrarte, vas a poder encontrar, vas a poder saber muchas cosas y hacerte preguntas que a lo mejor nunca te has hecho y que hacen que saques a la luz esas creencias limitantes que tenés, esas cosas que no te dejan avanzar, esos sueños que a lo mejor decís, no, esto para mí es imposible, y la creencia de que es imposible la desmistificás ahí en el proceso o en la sesión y decís, no, no es tan imposible. ¿Por qué creo que es imposible? Y seguramente por cosas que me han ido pasando, por cosas que he vivido en mi infancia, pero si me doy cuenta, tengo todo el potencial adentro mío para cumplir mis sueños, mis objetivos o lo que sea que quiera lograr. Recién dijiste vos lo que somos. Sí. O sea que trabaja con el yo de este momento, o sea, con lo que yo soy ahora, con mis faltantes, con mis virtudes. Exacto. Pero evidentemente yo necesito el coaching para ver hacia dónde puedo llegar, no hay otra forma, ¿no? O sea, lo que soy, a dónde puedo llegar. O por dónde va. Sí, en realidad el coaching ontológico, si vos muchas veces me han dicho, ¿ontológico tiene que ver con los dientes? No. Eso es odontológico. Eso es odontológico. Ontológico es el estudio, la ontología, ¿sí? Estudia la naturaleza del ser. Cómo según la ontología, todo lo que hacemos y decimos revela una parte de lo que creemos que somos. ¿Sí? Gracias al lenguaje podemos construir nuevas realidades. La ontología es el estudio del ser, de cómo hablamos, de cómo nos comportamos y de cómo nos sentimos. Estudia al ser en profundidad. Por eso es coaching ontológico. Trabajamos específicamente con el ser, pero con lo que somos hoy y con lo que podemos ser mañana. Creemos desde el coaching que somos seres transformacionales. ¿Sí? Que nos podemos, a través del lenguaje, como dice la palabra de Dios, nosotros podemos crear realidades, ¿sí? Eso es fe, absolutamente fe. Si yo lo tengo que definir como hija de Dios, para mí es fe. Bien, sí, fe en que vas a poder hacerlo. Fe. Pero el coach en ese caso te tiene que acompañar, o sea, te va a ayudar a poder mantenerte más o menos en pie, o sea, digamos en una línea. Porque es muy difícil, porque como estás diciendo, sí, podemos... Pero no es tan fácil cambiar, ¿no? No es tan fácil uno decir, bueno, yo soy así y me gustaría ser de otra manera. Bueno, pero tenés que modificar estas cosas. Y no, pero no sé cómo hacerlo. Y lo que pasa es que primero el coaching hay cosas que no hace, ¿sí? No dirige. Bien. El coaching... No te dice qué tenés que hacer. No, el coaching no dirige, Bien. no aconseja, no guía, o sea... Yo te acompaño, pero yo no te digo lo que vos tenés que hacer. Creemos desde el coaching que el potencial y el poder de resolución y de cosas está adentro tuyo, ¿sí? Y como hija de Dios, lo sigo compartiendo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos el poder dentro nuestro, creemos que está todo dentro de nosotros. Entonces, es cuestión simplemente de dejar que eso se manifieste. Pero ¿cómo hago que eso se manifieste? Y a veces, como te decía recién, con las preguntas correctas, con el pensamiento correcto. Alguien me hizo una pregunta, me hizo pensar en algo que yo nunca había pensado de esa manera, y en ese momento se transforma mi visión, en ese momento se amplía mi visión y puedo decir, wow, esto no lo había visto nunca desde esta perspectiva. O sea que puedo llegar a ir por ese camino, ¿sí? Es también prueba, muchas veces prueba y error, ¿no? Es ir probando lo que me va sirviendo, lo que me va haciendo bien.
Bien, recién hablábamos con Ale John de algo que es interesante, fuera de aire, o no me acuerdo si lo dijo en el aire, que por allí hay personas que vienen y le dicen, che, mirá, vos podés hablar con mi hijo de sexualidad, por ejemplo, porque yo no sé qué decirle. Por ejemplo, a esa persona que no sabe qué decirle, no sabe cómo hablarle. No sé, desde lo que vos me estás diciendo, por ejemplo, es una persona que ya es papá, Sí. ¿no? O ya es mamá. Ujú. Entonces ya tiene una experiencia con respecto a la sexualidad, por ejemplo. ¿O no? Y pero que en alguna manera hizo para tener un hijo. Sí. O sea, una experiencia tiene. Sí. Una experiencia tiene. Pero esa persona cree que no tiene ninguna experiencia para hablarle de la sexualidad a su hijo. Eso, el de creer algo que vos sabés que no es así, o sea, sí o sí lo tenés que tratar lo podés tratar a través del coaching porque es algo que está, ¿no es cierto? Me imagino. Sí. ¿Qué le podrías decir, por ejemplo, a esa persona? Que te venga y te diga, mira, yo quiero hablar de sexualidad con mi hijo, pero no sé cómo hacerlo. No sé qué hacer. Y en mi caso, si lo tuviera en sesión, le preguntaría, ¿cómo te hubiera gustado a vos que te hablaran de sexualidad? Claro. Ponele, una de las Y ahí preguntas. aparece su opinión. Supongamos que el tipo te dice, bueno, Ahí va a no, me aparecer queda lo tal que haya cosa, tal dentro. cosa. Y eso está dentro tuyo. Exacto. O sea, no es que... O, que, no sé, o ¿cómo crees que podrías...? Porque a lo mejor, ¿qué pasa? A lo mejor viene una persona que nunca le hablaron, tuvo sexualidad, Sí, ¿sí? Tuvo un sexualidad, hijo, se Seguro. desarrolló y todo, pero a lo mejor a él nunca le hablaron de sexualidad, entonces esto no está dentro de él. Ujú. Pero sí está un deseo o una necesidad que tuvo en algún momento que no fue suplida y puede saber cómo le hubiera gustado a él que le hablaran de sexualidad. O no sé, o preguntarle si tuvieras a un amigo al lado tuyo, ¿cómo le hablarías de sexualidad? Y cómo podrías bajar ese lenguaje a... Bueno, no sé, A tu 12 hijo, años, 13 claro. años o la edad en la que le quieras hablar a un hijo, ¿no? Creo que de sexualidad siempre hay que empezar hablando desde muy pequeños, porque desde pequeños es cuando ellos empiezan a descubrir su sexo, a descubrir sus genitales, a descubrir un montón de cosas que tienen que ver con su propio ser y también a ayudarlos a guardarse, a cubrirse, a qué cosas son privadas, qué cosas se puede mostrar y qué no. Bien. Me decías entonces, puntos de lo que sí hace el coaching. ¿Qué otra cosa Sí. más hace el coaching? ¿Qué otra cosa más podemos hacer con el coaching, mejor dicho? ¿Qué podemos hacer? Podemos cambiar de ideas, Ujú. podemos cumplir objetivos, podemos descubrir nuestro potencial, podemos saber cuál es nuestro propósito, podemos, si estamos tristes, ¿sí? El coaching no trabaja como la psicología en patologías, pero sí a lo mejor en tristezas o en cosas que no sé cómo solucionar o cosas que me tienen preocupado, bueno, de salir de esas zonas de confort o esas zonas en las que me tienen atrapados, digamos, y sí se puede trabajar en eso. Todo tiene que ver, hay dos cosas fundamentales que yo siempre le digo a mis pacientes que hay que tener para poder hacer un proceso de coaching y que sea efectivo. Una es el compromiso compromiso de querer, de saber que quiero cambiar. El coaching es, hace mucho tiempo atrás se decía que es un motivador el coach, ¿no? Pero nada tiene que ver con eso. El coach no es un motivador, que puede motivar, sí, seguro, pero no es en sí un motivador. Es una persona que te acompaña a estar desde donde estás hoy a donde querés estar mañana, ¿sí? Si yo estoy acá y hoy estoy incómoda y hoy me siento que esto no es lo mío, que puedo tener más, que puedo dar más, bueno, ese va a ser el trabajo del coach, acompañarte a llegar a ese objetivo, a ese propósito que querés y que no sabes cómo lograrlo. El propósito está muy relacionado, ¿no?, con nuestra creencia, con nuestra palabra, lo hablamos todo el tiempo. Hace algunos días una persona me decía, pero es muy difícil que sepamos cuál es nuestro propósito. Quizás nunca nos damos cuenta, o quizás nunca nos vamos a dar cuenta. Y yo le digo, bueno, sí, está bien, es correcto. Hay mucha gente que muere sin saber cuál fue su propósito o su llamado en la vida o para qué vino a la vida. Pero nosotros, por ejemplo, como hijos de Dios, es indispensable saber cuál es nuestro propósito. Que va muy de la mano y entrelazado, el de la mano digo, y entrelazado con el llamado, pero bueno, hay cuestiones que ahí ya son un poco más profundas. Pero es indispensable para un ser humano saber el propósito que tiene o los propósitos que hay en su vida. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos yendo por inercia a trabajar? ¿Estamos yendo por inercia a comprar cosas? ¿O hacemos cosas placenteras porque se dan?
o porque lo enlazo con lo que decía Ale, o porque estamos influenciados por otras personas. Utilizamos esta ropa porque se usa, voy a comprar a este lugar porque se compra, pago Netflix y veo Netflix porque se tiene Netflix. Trabajo para ganar dinero, Trabajo para pero ganar dinero. Realmente soy infeliz porque Claro. me levanto todos los días mal. Bueno, creo que esa fue una de las razones por las que a mí me trajo el coaching. Yo había escuchado del coaching hacía muchos años atrás por mi papá, que bueno, sabés esa historia, y empecé en un momento a indagar de nuevo en el coaching y la programación neurolingüística y decía, bueno, a ver, no quería nada que se contrapusiera a la palabra de Dios, ¿no? Porque mi idea era servirle al Señor con todo esto. Y empecé a darme cuenta que sí, que tenía un trabajo, que ganaba bien, que me había casado, que tenía planes y qué sé yo, pero dentro mío había un vacío. Yo ya conocía a Dios y sin embargo Faltaba algo no igual. había descubierto todavía mi propósito. Uh-huh. Después que fui caminando y que fui conociendo todo esto y el coaching me ayudó a romper muchas barreras, muchas limitaciones en mi época de estudio, me di cuenta cuán importante es descubrir nuestro propósito, porque si no sigue habiendo como una sensación de que, bueno, ¿para qué me levanto? Si está bien, conozco a Dios, voy a la iglesia, sirvo, pero ¿qué? ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? ¿Qué es lo que me mueve a levantarme todos los días? Uh-huh. Y creo que desde ahí el propósito es súper importante. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más podemos trabajar, por ejemplo, con el coaching? ¿Qué más podemos trabajar? Por ejemplo, tengo pacientes que trabajan la maternidad con el coaching. Personas que no saben cómo, no sé cómo poner límites, no sé cómo superar mis estados emocionales o mis frustraciones, lo que me genera a veces la maternidad o el estar mucho tiempo en casa o no darme tiempo a mí. Otra cosa que podés trabajar es esto, es cuidar tu persona. Muchas personas llegan al consultorio y cuando les pregunto qué hacen para ellas, no hacen nada. No hacen nada. Claro. No hay nada que diga que es importante y que realmente vale, así como todas las cosas que hacen para afuera. Entonces eso también se puede trabajar mucho, el autoestima, el amor propio, el conocer qué... Sí, qué te gusta, qué no te gusta, qué te gustaría hacer. Exacto. Qué cosas te hacen, no sé, sentir paz, por ejemplo. Generalmente no lo hacemos a eso, ¿no? La gente se conoce poco porque se pregunta poco. Muchas veces no se indaga hacia adentro. Yo en mi caso siempre he sido como muy reflexiva, muy de meterme para adentro y me acuerdo que antes cuando no conocía al Señor leía siempre muchos libros de autoayuda y me gustaba leer psicólogos y cosas así porque sí me gustó siempre qué es lo que pasaba dentro de mí, por qué sentía las emociones que tenía, que sentía. ¿Cómo es eso de que uno se pregunta poco, por ejemplo? ¿Vos te ¿qué preguntas? ¿Qué pregunta, por ejemplo? No sé. Y en mi caso, por ejemplo, la pregunta existencial que me trajo a Cristo es ¿para qué me levanto todos los días? ¿Cuál es el sentido de la vida? Bien. ¿Hay algo más? Aparte de ir a trabajar, tener hijos, casarme, tener una casa, un auto, ¿hay algo más aparte de eso? Bien. Sí, o sea, ahí la respuesta es simple, Jesús. Bien. Exacto. Y después, por ejemplo, ¿qué otras preguntas nos podemos hacer? ¿No? A mí se me ocurre, de repente, ¿por qué hago tales cosas? Sí. Creo que no nos preguntamos el hecho de decir, voy a ir a estudiar tal cosa. Y estudio esa tal cosa y después vivo de eso enojado porque gano poco, porque no me gusta el ambiente, porque no me gusta al final, sufro ese trabajo, estoy esperando que venga el fin de semana, estoy esperando que vengan las vacaciones, pero cuando cobro ya me cambia la cara un tiempo y hasta después vuelvo otra vez, ¿no? Me imagino, ¿no? Es una pregunta la pregunta sería, ¿por qué no cambio de trabajo? ¿O para qué lo sigo sosteniendo? ¿Por qué sigo haciendo esto que me hace mal? La pregunta ¿para qué? No nos preguntamos eso, ¿no? Porque las personas, yo a veces lo he visto, ahora que vos me lo decís, ¿no? Y escuchás a este que estudió tal cosa, que trabajó, no, la verdad que nada, que ves. Y a vos te sale por dentro y decís, che, pero ¿por qué estás en algo que no te gusta? Pero yo se la hago la pregunta a lo mejor. Pero la persona quizás nunca se la hace, ¿no? No. Creo que hoy que soy mamá,
me doy cuenta que trabajo mucho, algo que he hecho desde que nació Mía, hace 3 años y durante todo mi embarazo, es ser una mamá autodidacta. Me he dedicado a estudiar la maternidad, la crianza respetuosa, cómo poner límites. Me he preguntado cómo se hace para ser una buena mamá. ¿Nos vamos a equivocar siempre? ¿Vamos a sentir culpa siempre? ¿Cómo puedo ser mejor? En mi caso, esa pregunta siempre está. ¿Cómo puedo mejorar en esto? ¿Cómo puedo cambiar esto? El otro día pensaba en mi propósito, justamente de lo que hablábamos recién, y me doy cuenta que, ¿cómo me di cuenta que hay algo que tiene que ver con la transformación en mi vida, en mi propósito, que seguramente Dios ha puesto algo en mí para transformar, para ser un medio de transformación? Me di cuenta con algo simple. Yo voy por la calle y vos sabés que yo voy mirando muchas veces cosas que hay tiradas o cosas que tengo en la casa, cómo las puedo transformar y cómo las puedo cambiar a que sean mejores. ¿Sí? Sí, que es lo que haces con el coaching. Exacto. Y es también lo que hago como hija de Dios permanentemente, ¿sí? Vamos camino a la estatura del varón perfecto, dice la palabra. Estoy siendo esto, pero puedo ser mejor. Tengo estas fallas, me falta una pintura por acá, me falta un tornillo por acá. Bueno, ¿cómo puedo hacer para que eso se genere? Y cada día ser más parecida a Cristo, cada día ser mejor mamá, cada día ser mejor esposa, cada día ser mejor amiga, ¿sí? ¿Y cómo puedo ir mejorando? La gente a veces no se pregunta esto y soy como soy. Y así soy. Sí, esa es la clásica, ¿no? Yo soy así. Yo soy así. Si te gusta bien y si no. Y eso es limitante porque... Bueno, eso separa parejas, separa matrimonios, separa familias. Hace hijos infelices. No nos podemos acercar a Dios, por ejemplo. Yo soy así, ¿no? Esto no lo voy a cambiar. Es muy fuerte eso. Y ¿sabés por qué? A lo que iba, ¿no? Desde chiquitos, nosotros como papás, la inteligencia emocional, que es lo que me permite a mí enseñarle a mi hijo a usar sus habilidades, a reconocer sus emociones, a poder aceptar que también se pueden enojar, que pueden tener un mal momento, que no siempre se levantan igual, así como nosotros los adultos. Entonces, que yo pueda trabajar eso en mis niños desde pequeños va a hacer que el día de mañana ese niño esté más conectado con sus emociones y pueda hacerse preguntas correctas. Bien. Pero si eso no se enseña, si eso no se deja, no se... Sí. ¿Qué, mi amor? Baño. Bueno, Quiere ir al baño, ¿no es cierto? Sí, quiere ir al baño. Bueno. Dejaste justo algo que lo vamos a usar para la próxima, porque justo entraste en la parte de los niños. Vamos a ir a la parte de crianza. Tenemos pausa y esto que acaba de pasar tiene que ver. Lo vamos a utilizar para hablarlo en el siguiente bloque. Un poco de música con Andrés. Nos vamos con una pequeña pausa después y enseguida estamos de nuevo con Melissa Lucero hablando de coaching, de crianza respetuosa y de otros temas más. Buenas noticias.